Entrevista. La radio nos regala ese momento de encuentro y nosotros lo compartimos con vos. Seguimos con la presencia de María del Carmen Torres. Nos están llegando mensajes. Hola Lea, buen programa acá, preparándome para ir a feriar a la agroecológica de Río Ceballos. Me sacaría una foto con alguna de las mujeres que están en el Congreso, representando a las mujeres que estamos a favor de la despenalización del aborto. Abrazo, obvio, nunca con la Bullrich, representante del más terrible patriarcado, dice Vero Urbani. Y después dice, felicito por la gestión de la formación del equipo local de niñez, aprobada por el Consejo Deliberante hace varios años, pero nunca se había puesto en funcionamiento. La ley 26.061 ahora está presente en Sal Si Puedes, Elina. Soy Eliana, muy buena la activación que se le está dando al SIC. Otros mensajes que llegan en la mañana nos preguntan acerca de la mesa de discapacidad. ¿Para qué sirve? ¿Qué hacen ahí? Preguntan también. Bueno, agradecemos la participación de los oyentes que están atentos del otro lado. Eso es bueno también, saber que uno no está solo, que lo están escuchando. Bueno, estábamos hablando un poquito fuera del aire acerca de la historia del SIC también. Surge, usted había comentado al principio, surge allá en el 2003. Claro, esto es un programa nacional que llega a Casa Si Puedes en el 2004. Se inicia con la formación de cooperativas de trabajo con la gente que tenía el plan Jefas y Jefes, y se forman cooperativas para la construcción. Esas cooperativas hicieron el trabajo de construcción y después vino como parte de ese mismo programa el equipamiento, la inauguración y la puesta en funcionamiento con profesionales del programa Médicos Comunitarios, que de esos primeros profesionales no queda ninguno en el pueblo. Cuando hubo cambio de gestión, hubo un cambio fuerte de mirada acerca de... ¿Y qué gestión Cuando entró Sergio Cornejo, el SIC tenía un año de funcionamiento, y él como que le bajó bastante el volumen y denunció al programa a los profesionales que tenía. ¿Qué quiere decir denunciar? Quiere decir que la municipalidad informó que no los necesitaba y fueron reubicados en Río Ceballos, en Jorge Selman, en Villa Allende. Esa primera... O sea, se desactivó ese primer impulso. Sí, se redujo a la parte de consultorios médicos. Por bastante tiempo hubo gente que intentó reactivar la mesa de gestión, que es un modo organizativo para impulsar proyectos, pero esto estuvo como en un funcionamiento de baja intensidad, por así decirlo, durante un tiempo. Con relación a la pregunta que hacía un oyente en relación a la mesa de discapacidad, esa es otra de las cuestiones que también se impulsan desde el SIC, que es la formación de mesas intersectoriales de discapacidad, de niñez, que tienen que ver con poder coordinar y centralizar esfuerzos, acciones que suceden en distintos ámbitos, y que la coordinación hace que sean más eficaces. La mesa de discapacidad se reúne una vez por mes y tiende a eso, a visibilizar, en primer lugar, la visibilización de la situación. O sea, que se visibilice la existencia y las necesidades de ese sector que requiere absolutamente una fuerte presencia del Estado y de todos los niveles del Estado, y sobre todo en tiempos como este, donde se han caído muchísimas pensiones por discapacidad y donde las políticas de discapacidad están como siendo bajadas de intensidad. Es necesario que podamos coordinar esfuerzos y podamos aunar y podamos visibilizar. Esa mesa de discapacidad se reúne una vez por mes y su función es esa. Por ejemplo, los días sábados en el SIC hay un taller de deporte adaptado que es para niños con algún tipo de discapacidad, y que lo coordinan profesores especializados en esta temática. En este momento está funcionando el taller de discapacidad en el SIC, qué bueno, de deporte adaptado con los niños, que es un taller lúdico de
expresión y de inclusión, y que es necesario que, por ejemplo, cosas como estas se difundan, se conozcan y tengan la importancia que tengan que tener. La importancia hasta que en las políticas públicas son recursos, en las políticas públicas son espacios, son reconocimientos. Eso le quería comentar, ¿no es una localidad muy amigable con la discapacidad en sentido de infraestructura, por ejemplo? Es como, yo creo que es todo un camino y un proceso que sucede también a lo largo del ancho del país. Esto de poder reconocer los derechos de las minorías como derechos prioritarios, es decir, por ejemplo, la discapacidad debe tener prioridad en las políticas públicas. No solo, porque por ahí a mí me suena como maquillaje pensar que con hacer una rampa se está haciendo política de discapacidad. No. Política de discapacidad significa poner recursos a disposición y ocuparse y acompañar y poder estar presente como Estado en situaciones muy graves como esta. Yo tengo algunas experiencias desde el SIC que son interesantes para pensarlas, como las familias en estas situaciones necesitan ser acompañadas, contenidas, fortalecidas. También fortalecidas en la inclusión en común, en el conocerse, el estar entre ellos. Nosotros tenemos un caso que a mí me llena de satisfacción pensar que un joven discapacitado de este pueblo hoy, porque intervinimos, porque gestionamos, porque nos ocupamos, hoy está recibiendo una rehabilitación que lo tiene aprovechando, desarrollando sus potencialidades en un alto porcentaje, y eso me parece que es lo que se merece cada uno. Un discapacitado merece una política pública. ¿Y tienen estadísticas de la incidencia de discapacidad? Bueno, la mesa de discapacidad se intentó hacer un relevamiento estadístico, pero es complejo a la hora de sistematizar porque las categorías y la clasificación de la discapacidad es bastante difícil, no hay mucho acuerdo, y además como la atención de la discapacidad tiene su parte privada que no pasa por lo público, en lo que es las obras sociales y la gente que tiene esa posibilidad, resultó un poco difícil y quedó un poco trunca esta iniciativa que hemos pensado que para este año vamos a retomar, empezando por ahí, poder llegar a hacer algún tipo de censo, aunque no sea un relevamiento muy exhaustivo, pero sí un censo de las discapacidades y el tipo de discapacidades, sobre todo los que están en proyectos en el ámbito público, pero eso nos va a dar el problema de eso es que nos daría una imagen distorsionada, porque dejaría afuera otra población que está claro, pero aparte porque también uno habla de la discapacidad, pero son las discapacidades, porque hay las discapacidades y las categorías dependen un poco de miradas de autores, de posicionamientos, inclusive no solo técnicos, sino también científicos y políticos. O sea, es claro, compleja la cosa. Sí, debe ser uno de los temas más complejos quizás. Sí. Bueno, saliendo un poquito del tema del SIC, a mí me gustaría charlar, también aprovechar que usted está acá, que nos pintaba un panorama de un Salsipuedes distinto, el que he visto a través de su vida. Siempre vivió en Salsi, tuvo idas y vueltas. ¿Cómo fue la relación con él? Bueno, yo cuando solo no estuve en el pueblo, cuando hice mi estudio universitario, que viví 5 años en Córdoba, 5 o 6 años en Córdoba, y después volví acá, y bueno, mi vocación más fuerte en mi vida, yo creo que es la vocación de lo público, de lo político.
lo político entendido como esto, ¿no? Como el bien común y como lo público, no lo político de carrera política, porque claro, evidentemente no he hecho ninguna carrera política, pero sí he participado, permanentemente he estado interesada por lo público. Y desde ese lugar es que podemos ver cómo es esta dinámica del Sal Si Podés de hoy, donde siempre ha habido como esta tensión entre los que recién vienen y los que son ya reconocidos como lugareños, ¿no? Pero no creo que esto sea una cuestión determinante. Creo que estamos imbuidos en realidades más amplias que nos incluyen y nos determinan, sobre todo en realidades sociales y culturales, políticas que nos están atravesando como sociedad en general, no como Sal Si Podés en particular. Con la característica que además mucha de la gente que hoy vive acá tiene su vida social, laboral en otros lugares, sobre todo en la ciudad de Córdoba. La ciudad dormitorio. Claro, y eso también le da una característica de cierta pasividad o cierta imposibilidad de participación más amplia, ¿no? Porque si alguien no está en toda la semana es difícil que pueda incluirse desde una cuestión más comprometida y además no nos engañemos, nuestra sociedad es una sociedad individualista y metida para adentro. Y mientras más avanza la cultura, más a lo individual tiende. Entonces poder tender redes y poder fortalecer vínculos no es un poco objetivo, y es un objetivo ideológico y político, y eso es un poco la esencia, la razón de ser del SIC, del Centro Integrador Comunitario. Por eso mi compromiso con ese lugar y mis ganas de estar en ese lugar como un lugar donde uno puede poner un granito de arena en este camino o en inclinar la balanza. Ir en contra de la corriente. Exactamente. Que no es por nada, pero ha sido una característica bastante fuerte en mi vida, ¿no? De alguna manera estar siempre como cuestionando y poniéndome en un lugar de... Y bueno, y también se ha puesto en el lugar de la defensa de los derechos humanos. Sí, yo soy militante de los organismos de derechos humanos. Participo hace muchos años en familiares de detenidos desaparecidos de Córdoba y por esa organización, represento esa organización en la Comisión Provincial de la Memoria, y hemos tenido una fuerte participación en lo que son la concreción de los juicios por delitos de lesa humanidad y todo lo que es la lucha de los organismos de derechos humanos por memoria, verdad y justicia, y con intenciones y decisiones de participación en cuestiones que tienen que ver con la vigencia plena de los derechos humanos. Yo creo que, por ejemplo, mi tarea en el SIC, constituyendo la Oficina de Protección de Derechos, no está para nada divorciada, sino que es parte de esa lucha, sino que es una mirada, es como desde donde nos paramos frente a la vida, después que hemos transitado tantos años en los organismos, es desde un lugar de defensa de los derechos humanos como derechos esenciales, ¿no? Claro, la inclusión está relacionada con... Exactamente, la inclusión está, la exclusión y la marginalidad son las más flagrantes violaciones de los derechos humanos. Y la falta de derechos de los niños, la no garantía de todos los derechos de los niños son flagrantes falencias a la hora de hacer efectivo la vigencia de los derechos humanos como derechos esenciales. Y los lugares estos como los parques de la memoria, ¿qué sirven? Bueno, ¿Qué función tienen? nosotros cuando en el año 2006 nos juntamos con familiares y amigos y gente con estas inquietudes del corredor de Sierras Chicas, sobre todo Río Ceballos y de Unquizo, pensamos en la creación de un espacio en Río Ceballos como un lugar de reunión y no solo de recuerdos, sino de participación. Y realmente después de 12 años, 2006, 2016, 2018, 12, 13 años de trabajo en la zona, podemos decir que realmente tuvo un gran sentido. Nuestra presencia
en Río Ceballos, en Salsipuedes, ha sido una constante en estos años. Hemos trabajado con las escuelas, hemos trabajado en la difusión, hemos trabajado en propiciar el encuentro en relación a estos temas, y los resultados son altamente positivos. Nosotros somos visibilizados hoy como un organismo zonal con presencia y con cierta tenemos una impronta que el solo nombrarnos remite a esta trayectoria de estos años. Cuando nosotros hicimos el parque en Río Ceballos, alguien me dijo, ¿y qué van a hacer cuando dentro de 10 años se vuelva a hacer un Yuyali lleno de...? Y bueno, ese fue el desafío, mantener vivo ese espacio, mantener viva nuestra presencia, que la hemos logrado. En Salsipuedes tenemos por lo menos 8 años de trayectoria de trabajo puntual con las escuelas de primarias y secundarias de la localidad, y sostenido por poca gente, ¿no? Pero a la hora de acompañarnos hemos tenido respuestas. Cuando este año, el 21 de marzo, que era el cumpleaños de mi hermano Hernán, desaparecido en el año 75, pudimos hacerle ese homenaje en el Paseo de la Memoria. Realmente yo tuve la sensación de la tarea cumplida. Había mucha gente, se juntaron algo así como por lo menos 200 personas, que para Salsipuedes es mucho. Es mucho, pero sobre todo estaba la gente común del pueblo. Había gente que nunca se había acercado, que no sabía de qué se trataba, y eso nos dio a mí personalmente una gran satisfacción. Había jóvenes a los que no conocía, y había personas mayores que yo tampoco conocía. Entonces digo, bueno, esto es poder romper estas organizaciones medio endogámicas, medio que nos miramos para adentro y somos todos los que somos del palo, dijeron un compañero, sino que logramos convocar y sensibilizar acerca de lo que fue el terrorismo de Estado en este país a gente común, que la experiencia de quien pintó el mural en esos días que estuvo ahí también fue muy notable, con gente que se acercó y dice, por ejemplo, uy, esto acá también pasó, yo creí que solo había pasado en Buenos Aires. Claro. Como eso me parece que también es constancia, laburo, presencia, llama de la memoria mantenida en el tiempo. Y bueno, son de las cosas que estamos orgullosos, del Parque de la Memoria y del Paseo de la Memoria, que son dos lugares públicos municipales. El de Río Ceballos también es una plaza que fue creado el Parque de la Memoria por ordenanza, y el Paseo de la Memoria de Kansas City es un espacio público municipal. Y lo bueno que siempre se vayan haciendo actividades, agregándose cosas, como en el caso del Banco Rojo. El Banco Rojo, que tiene que ver con la lucha contra el femicidio. Vos sabés que a mí me parece que es una de las luchas urgentes de hoy, ¿no? La lucha por la igualdad de género y sobre todo en contra de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué pienso que es urgente? Porque evidentemente ha habido como un incremento muy fuerte de esto, que yo mucho tiempo traté de explicarme y de entender cómo era esto, si era que se visibilizaba más, como todo fenómeno social es muy complejo, pero hoy la cantidad de crímenes y de situaciones de violencia son muy serias. Ayer yo pensaba, está muy bien que luchemos contra los crímenes, que visibilicemos a las víctimas, que pidamos justicia, pero hay una cosa que a las políticas públicas no se les puede pasar, que es el cotidiano de las mujeres violentadas, que viven, que no van a ser víctimas terribles, no van a terminar muertas, pero van a vivir una vida de sometimiento, de sufrimiento y de dolor en relación a la violencia de género. Y eso está muy
metido en nuestra sociedad, no solo en los sectores más vulnerables o en los sectores que puedan tener que ver con el alcohol o con el consumo, sino en la sociedad en general. Hay una fuerte cosa retrógrada en ese patriarcado enquistado e invisibilizado. Y las políticas públicas tienen que estar acompañando a las mujeres. Y en eso es una disputa permanente adentro de las decisiones de las políticas públicas, poder dedicar todos los recursos que hace falta, que siempre son pocos, hacia la protección de esas mujeres, las más vulneradas, las más vulnerables y las que no tienen a lo mejor una situación económica que les permita acceder a otros espacios o a otras. Es obligación del Estado protegerlas. Sí. Obligación ineludible. El Estado provincial, nacional y municipal no puede abandonar a su suerte a las mujeres violentadas. Tiene que implementar buenas políticas y que den resultado. Digamos, es responsabilidad que las políticas sirvan, no solo que pongamos cartelitos y que tengamos digamos claro, no solamente declamativos, sino claro, sino que en la práctica esas mujeres sientan que están protegidas y de alguna manera aliviado su sufrimiento y acompañadas en encontrar un camino, acompañadas, no que nosotros les vamos a ir a decir lo que tienen que hacer, sino que las vamos a acompañar en este proceso de autoafirmación, de poder recuperar su autoestima, de poder recuperar su capacidad de vida y de dar vida, porque generalmente son madres y madres de muchos chicos que también son vulnerados sus derechos. Claro, que en definitiva creo yo que el tema de que haya más casos de violencia o más atroces tiene que ver con el tema de la disputa por el poder. En este momento la mujer está disputando un poder y la reacción es violenta, como cuando se disputa cualquier poder establecido, digamos, quien lo tiene, quien lo detenta, trata de imponerse por la fuerza, mantener el estado anterior, el estado previo. Y hay como un nivel cotidiano de violencia aceptada, digo yo, claro, que no es los grandes golpes, que a lo mejor no es el riesgo de muerte, pero que es la desvalorización y la sumisión y el castigo, la desvalorización permanente, la negación de derechos, la negación de cuestiones básicas. Que sucede, se reproduce lo que pasa a nivel de la sociedad, a nivel de esa pequeña sociedad que es la familia, o que es los vínculos de pareja o los vínculos cotidianos en una familia, que a veces ni siquiera se toma conciencia ni se visibiliza como que hay una violación de derechos. Bueno, la verdad que ha sido un gusto charlar con usted, un honor que nos visite acá en esta casa de barro, que es la casa de Radio Curva. Bueno, no sé si tiene algo más para solo agradecerles a ustedes la oportunidad de difundir y de poder trascender un poco las paredes de donde estamos trabajando. Siempre estamos trascendiendo, siempre estamos tratando de encontrar mayores espacios de mayor participación y convocando a poder vincularnos desde un lugar de esto, del reconocimiento como humanos con derechos, ¿no? Y bueno, el desafío está en continuar esta tarea y profundizarla y disputar y en el mejor sentido y consolidar hacia adelante por la inclusión de todos, pero sobre todo de quienes están más desprotegidos social y culturalmente. Ahí estamos. En esa tarea. Bueno, muchísimas gracias, María del Carmen Torres, por haber charlado un ratito con nosotros acá en ¿Qué pasa en Sal si puedes? Por Radio Curva, la radio comunitaria de Sal si puedes. Ahora un poquito de música y después volvemos con más informaciones de Sal si puedes, de Sierras Chicas, de Córdoba y del mundo, ¿por qué no?, en el aire de la Radio Curva.